Universidad de Caldas, misión TIC 2022, proyecto Mascota Feliz. Se hace presentación del ciclo 3. Mi nombre es Alexis Pedrosa, integrante del grupo Turing, del grupo 4 del ciclo 3 de desarrollo de software. En este video se va a presentar la solicitud del proyecto Mascota Feliz, el diagrama UML y la página web con sus interacciones con la base de datos. La página web se compone, las interfaces se componen de la siguiente manera. Implementación en 3 capas, principalmente una auxiliar que es de consola. Cada capa tiene su funcionalidad y su interconexión que permite a la página web ser mucho más dinámica y versátil. El proyecto se implementa en su totalidad en las capas de dominio y la capa de persistencia, en cierta forma, permite la interacción y el llamamiento y la creación de métodos para ser invocados por la capa del frontend y de consola, permitiendo así que la interfaz pueda realizar lo solicitado por el cliente y recibir la información de la base de datos o de listas temporales. Entonces, en misión TIC de la Universidad de Caldas, para el grupo 4, se escoge el proyecto Mascota Feliz que se viene trabajando desde el ciclo 2, estando en ciclo 3. Este es un contexto más visual que solamente ocupa las visitas domiciliarias que se le realizarán a mascotas como perros y gatos. El cliente debe tener que tiene el perro o gato, lógicamente estará relacionado con la identificación de su dueño y ciertos datos que contará la mascota. En esto se tomarán signos vitales y algunas condiciones clínicas que permitirán dar un diagnóstico y algunas recomendaciones para ser tomadas en la mascota. Esto debe ser solicitado y agendado según requerimiento que necesite el cliente y asignación según disponibilidad de la veterinaria, con sus respectivos veterinarios que cuentan. Entonces, estos son los requerimientos como tal que se lleva a cabo. Vamos a trabajar con el diagrama UML. Para el diagrama UML se implementan cuatro entidades. ¿Qué son entidades? Las entidades es una cosa o algo que puede determinar ciertos atributos. ¿Listo? Entonces, como mascota tiene unos atributos, es una entidad, tiene un código, un nombre, una edad, una raza, un tipo. Por ejemplo, yo, siendo persona con un nombre específico, soy una entidad que tengo una edad, una estatura, un color, una raza, un conocimiento y demás. Entonces, la mascota tiene un atributo, igual que el dueño. Estos atributos describen y clasifican a los dueños para permitir que sea de una forma única. La visita domiciliaria también hace esta determinación y esta identificación, permitiendo cumplir con cada uno de los requerimientos del cliente. Y el médico, de la misma forma, permitiendo su caracterización. Los atributos de una entidad permiten delimitar a esa entidad y hacer su clasificación de una manera única en alguno de los casos, permitiendo así identificarlos en una lista o base de datos y hacer la búsqueda por un filtro de acuerdo a un atributo único que cuentan cada uno de ellos. Las relaciones que cuentan estas entidades son las siguientes. La mascota le pertenece uno o muchos. A una mascota le pertenece uno y solamente un dueño. El dueño con sus atributos tiene una o muchas mascotas. A la mascota no le pertenece uno o muchos dueños, ya que si voy a hacer una facturación es la persona
que se llama dueño, en este caso la entidad, la que se le factura y la que se relaciona con esa mascota. La mascota le pertenece una o muchas visitas domiciliarias, ya que en ninguno de los casos del proyecto delimita que la visita domiciliaria sea una sola o con una cierta cantidad durante el mes. Entonces, la mascota o la persona puede solicitar otra visita domiciliaria que va a ser agendada. Y a las visitas domiciliarias se relacionan con los médicos, ya que se asigna un médico a la visita domiciliaria. Desde que el dueño que tiene su mascota agenda a la mascota en una visita domiciliaria, se le asigna un médico. ¿Listo? Entonces, entidad es aquello que casi un conjunto, como yo, una persona, y los atributos los que me describen, lo que clasifica a esa persona, haciéndola única o haciéndola diferente o en cierta forma, dándole cualidades y características que permiten su determinación en una base de datos o listas. Bueno, así está esta relación. El dueño tiene una o muchas mascotas. La mascota debe tener un plan y gracias a ese plan cuenta con una visita domiciliaria que va incluida en su plan de los 3 planes que tiene la veterinaria. La mascota le pertenece una o muchas visitas domiciliarias y al médico le pertenece una o muchas visitas domiciliarias, ya que como personal médico puede tener una agenda que a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 o a las 5 puede tener otra visita domiciliaria agendada en cierta forma. Este es el diagrama UML que se explica en cierta condición. Vamos a entrar a la parte de la programación. Se utiliza el programa Visual Studio Code para hacer la utilización de y la implementación de este proyecto. Entonces, con Visual Studio Code podemos trabajar 3 capas que son principales y van a permitir trabajar un programa más organizado. No quiere decir que sin implementar estas 3 capas no se pueda hacer. Sí se puede hacer, pero puede generar confusiones y en cierto modo un poco más de desorden. Entonces, bajo una estructura podemos decir que la capa de dominio contiene las entidades. Estas entidades vienen escritas bajo sus atributos y los atributos se determinan de esta manera. Por ejemplo, si es un string, public string y el nombre del atributo de identificación del dueño, get y set. Esto es como lectura, escritura, pero en un lenguaje C#. ¿Listo? Entonces aquí tenemos lectura y escritura en el atributo y definimos de qué tipo es el atributo, si es de una cadena o si es de un tipo entero o si es de un tipo booleano o si es de un tipo flotante. En este caso solamente tenemos enteros y cadenas. Muy básico. Trabajamos sus 3 atributos: dueño, mascota, médico, planes y visitas domiciliarias. Para el caso de bases de datos, manejamos una lista y unas relaciones simples, permitiendo que esta entidad que ya está creada se maneje con una lista en un nombre nuevo, get y set, permitiendo escribir y relacionar muchas mascotas a ese mismo dueño. Eso me da esa capacidad de poder relacionar una mascota perro, una mascota gato, otro tipo a ese mismo dueño, sabiendo que un dueño puede tener diferentes tipos de mascotas en la veterinaria adjudicadas a él, bajo un mismo número de cédula, para su facturación. También contamos con la condición de que sea uno o solamente uno. Por ejemplo, en la condición de mascota, tenemos una clase o entidad que se llama plan, que se relaciona una sola vez. Quiere decir, esa mascota tiene uno o solamente un plan.
Si ya no quiero que esté en ese plan, debo sacarla de ese plan e ingresarla en otro plan. Pero no puede tener los 3 planes. Podría ser, pero bajo este programa se selecciona uno y solamente uno. Bueno, esas son las capas de entidades. En estas capas de entidades permite su utilización con sus nombramientos, sus get y sus set, permitiendo una escritura y permitiendo integrarlas en sus diferentes atributos. La capa de persistencia. Esta capa de persistencia se comunica con el dominio llamando las entidades y sus estructuras y se comunica también con la base de datos y en muchos casos la persistencia se comunica hace comunicación a base de datos y esto permite un enlace después llamando a persistencia comunicarse con consola o frontend. Consola funciona de la misma forma del frontend, pero esto en vez de publicar una página web en HTML, digamos en un navegador web, lo que hace consola es escribir directamente en la consola de Visual Studio Code. En este caso se está utilizando de esa manera para realizar pruebas o ejecutarse directamente a la base de datos sin hacer ninguna presentación como página web. Entonces aquí contamos con dos tipos de carpetas. La primera es una carpeta que se crea, luego aparece la carpeta de repositorios. En la primera carpeta de repositorios aparece la configuración, el llamamiento a las entidades del dominio con sus estructuras div-set, ya que estas entidades van a ser ubicadas en base de datos, y el direccionamiento a la base de datos con el nombre que va a tomar la base de datos, el nombre del servidor que se está conectando y el nombre de la base de datos. Tenemos la parte de repositorios. En estos repositorios se va a crear los métodos, ya que estos métodos no están prediseñados en programa. Estamos haciendo el llamamiento a métodos que luego esta es la interfaz, que luego en la implementación un archivo C# se va a llamar cada método y se le va a asignar un valor y una funcionalidad que después bajo enlaces nos va a permitir obtener datos que sean solicitados, haciendo diferente tipo de funcionalidades, por ejemplo una lista o por ejemplo una función de retornar o de filtrar o de buscar o de asignar o de actualizar a una entidad y a la base de datos. En este caso es a la lista temporal. Pero también tenemos para la base de datos. La base de datos tiene sus diferentes tipos. Yo los tengo aquí separados porque hice la prueba separada. Aquí hay listas temporales que son actualizadas y algunos llamamientos al final a base de datos para unas pruebas. Y también hay métodos que permiten interactuar con la base de datos. Bueno, este es video parte 1. Enviaré el video parte 2 mostrando la interacción a las bases de datos y demás. Bueno, muchas gracias. Estaré con el video parte 2.